Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, pues hoy es un gran día para toda la Iglesia, porque celebramos la Pascua de Resurrección. Que el Señor está vivo, que como Él lo había anunciado, como Él lo dijo, el Señor vive, el Señor ha resucitado. Y hoy con toda la Iglesia celebramos con mucho gozo, con mucha alegría, este acontecimiento salvador para el mundo entero, que ha cambiado la historia del mundo, que ha cambiado por completo el tratamiento de nuestra existencia. Hoy nuestra vida tiene sentido porque el Señor ha vencido a la muerte y al pecado. Para disponernos, reconozcamos los pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de tu Hijo unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida y la renovadora de tu Espíritu. Por el Señor Jesucristo, tu Hijo, que Señor Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no todo al pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había
había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con Él, después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos crean en Él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Lectura del libro de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean ustedes una masa nueva, ya que son pan sin levadura, puesto que Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la fiesta de la Pascua con la antigua levadura, que es vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la victoria, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unión con nueva alianza. Lucharon vida y muerte, una singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudario mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en victoria santa. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la Pascua. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr
llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pues muy estimados hermanos, hoy para la Iglesia es pues un día muy grande, muy importante. Claro, unido al día de la Navidad, que el Señor ha nacido, pero hoy se ha consumado la redención, la liberación total. Hoy la Iglesia quiere celebrar el triunfo de Jesús sobre la soberbia del demonio y del pecado. La Pascua para nosotros, hermanos, tiene que ser un momento muy importante para, sobre todo, crecer en nuestra fe. Los apóstoles habían huido cuando Jesús fue apresado, cuando lo mataron, cuando fue sepultado. Los apóstoles y la mayoría de todos los discípulos se habían escondido, habían huido, se habían dispersado. Solo habían permanecido pues María, algunas mujeres y el apóstol Juan. Pero el hecho de la resurrección cambió por completo la vida de todos los discípulos. Empezaron a vivir de otra forma. No les importó perder su vida, perder todo con tal de anunciar, con tal de estar proclamando que el Señor estaba vivo, que el Señor había resucitado. Esto fue siempre la base, el principio de toda la primera predicación que hicieron los discípulos, que el Señor había resucitado de entre los muertos, que ese mismo Jesús que habían puesto en el sepulcro ahora estaba vivo, y que ellos daban testimonio de ello, que lo habían visto, habían comido con Él, lo habían hablado con Él, que habían estado con Él. Es una experiencia muy grande, muy importante, que pues los apóstoles tuvieron y que les cambió por completo toda la vida. Hoy, precisamente queremos en ese tiempo, en el 2020 que estamos viviendo, queremos también tener esa experiencia de Cristo vivo, de Cristo resucitado. Esa experiencia que nos haga cambiar por completo nuestra vida. Hemos pasado ya por esos 40 días de la Cuaresma, que ha ido preparando nuestro corazón, que ha ido preparando nuestra vida, que se nos pedía un cambio, que se nos pedía dejar la antigua levadura que traíamos en nosotros, que estaba produciendo tal vez un pan malo en nosotros, en nuestra vida. Por eso era importante empezar este tiempo de Pascua con una nueva levadura, como hoy nos decía el apóstol Pablo, que ¿no saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Si aún nos quedan esos resabios, esas cosas en nuestro corazón que no hemos sabido quitar plenamente de nuestra existencia, va a seguir produciendo frutos malos, va a seguir siempre produciendo ese mal producto por una mala levadura. Por eso ahora tenemos que empezar con una nueva levadura que fermente todo nuestro ser, y esa levadura es precisamente el triunfo del Señor, su resurrección. Hoy
la resurrección de Jesús tiene que darnos a nosotros esta fuerza, tiene que darnos a nosotros este impulso tan grande para que nos animemos a cambiar por completo de nuestra vida, de nuestra existencia. Que empecemos a vivir conforme a lo que el Señor quiere, conforme a sus principios, conforme a sus valores. Que empecemos a vivir conforme a esa nueva vida, a ese reino de Dios que Jesús quiso venir implantar en medio de nosotros. Es admirable cómo el Evangelio 122 veces proclama el reino de Dios y 90 están en la boca del mismo Jesús. El reino de Dios, ese reino que no es de este mundo, como Jesús decía, sino un reino nuevo, en donde reine la justicia, la paz, la armonía, la alegría, la bondad. Ese es el reino que Jesús quiere instaurar entre nosotros. Y por eso el Señor nos invita para que hoy empecemos con una nueva levadura. La levadura vieja ha muerto. Ahora empieza a vivir un nuevo estilo de vida, una nueva vida con Cristo Jesús. Ojalá que busquemos esta experiencia con Cristo, el tener ese contacto con Cristo vivo, con Cristo resucitado, a nosotros nos tiene que cambiar la vida. Si hay muchos que dicen que tal vez no significa para ellos nada Jesús, que tal vez no les está implicando un cambio de vida, el vivir ciertos principios, ciertos valores, es porque no han tenido realmente todavía este encuentro vivo con ese Señor resucitado. Nosotros, hermanos, como cristianos, queremos tener este contacto con el Señor. Busquémoslo, como hoy el Evangelio nos habla, como María Magdalena fue al sepulcro, fue a la búsqueda de ese Señor que estaba ahí en el sepulcro, se encontró con Él resucitado, con Él vivo, con Él que había vencido al pecado y a la muerte. Que así también nosotros sepamos, junto con Él, vencer al pecado y a la muerte. Si no, quiere decir que el Señor no está implantando en nosotros ese reino nuevo que Él ha querido venir a hacer. Y quiere decir que su resurrección no ha llegado hasta nosotros para transformarnos, para cambiarnos, para movernos a vivir todos los valores nuevos del reino de Dios. Jesús vive, Jesús está aquí entre nosotros. Jesús quiere que de veras estemos buscando este nuevo mundo que tiene que hacerse. Ojalá que también esta pandemia que ha movido al mundo, ojalá que lo renueve, no como la resurrección de Jesús renovó al mundo, movió a muchos hombres y mujeres, sino que también esto nos sirva, nos ayude para la renovación, para que se muera la mala levadura del pecado y de la muerte y empecemos a vivir una vida nueva. Que el Señor resucitado esté pues con nosotros. Que el Señor resucitado cambie nuestra vida. Que tengamos esta experiencia tan fuerte que nos mueva de veras a estar viviendo conforme a ese reino de Dios que el Señor quiso venir a implantar entre nosotros. El Señor vive, el Señor ha resucitado. Aleluya. Decimos todos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato.
padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. El Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. Amén. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo: Rey vencedor, escúchanos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que por su gloriosa resurrección ha sido constituido cabeza de la Iglesia, pidámosle que por su amor conceda abundante felicidad, gozo y exultación a todos los fieles que celebran su triunfo. Roguemos al Señor. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, hagámosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven intrigadamente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Roguemos al Señor. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha inaugurado la resurrección universal, pidámosle que alegre el corazón de los hombres que aún desconocen su victoria, y con el anuncio evangélico llene de gozo a todos los pueblos y naciones. Roguemos al Señor. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones, pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Roguemos al Señor. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha alegrado al mundo entero, pidámosle que renueve nuestro espíritu y nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con Él a una vida nueva. Roguemos al Señor. Todo Señor te lo pedimos por Cristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos haciendo oración, hermanos, para que el sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo cardenal José Francisco y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que por medio del bautismo y la confirmación han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdalos a seguir a Cristo tu Hijo con ánimo ferviente y generoso. Acuérdate de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios que somos, llenos de la alegría por la resurrección del Señor, dirijámonos a nuestro Padre del cielo con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Hermanos, démonos el saludo de la paz.
Este es Cristo resucitado. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Porque nada es imposible para ti, enséñame a querer. Porque nada es imposible para ti, enséñame a querer. Porque nada es imposible para ti, enséñame a querer. Porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, imposible para ti. Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia, para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección. Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Vayamos en paz. Aleluya, aleluya.